Lucas capítulo 19, versículo 28. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aquellos que tienen Biblia lo pueden ir buscando. Si tienen Biblia accesible, lo pueden ir buscando. Lucas capítulo 19, versículo 28. Desde el versículo 28. Con esto fue que abría el culto en la mañana de hoy. Y aquí es donde nos vamos a concentrar en la mañana de hoy. Lucas 19, 28 dice: dicho esto, y esa frase es muy importante porque dicho esto se refiere a algo que Jesús acaba de decir. Y lo que Jesús había acabado de decir en ese momento fue una parábola muy poderosa acerca del reino. Y esa parábola, esa parábola la voy a estar desglosando el martes para el programa de Radio Cuamo. El martes a las 6 de la mañana es una de las enseñanzas que voy a estar trayendo, ¿verdad? Y le invito a que se puedan conectar. Dicho esto, no voy a meterme allí porque si no me va a coger el día. Pero dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, díganle: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Esto es bien poderoso porque nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando una cosa se entrega y se consagra para Él, Él asume una autoridad sobre esa cosa para darle su uso. Y una cosa que antes podía ser útil para usos viles, de momento en las manos de Cristo viene a ser útil para usos santos. Oh, gloria a Dios. Yo siento a Dios aquí, ustedes me perdonan. Díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra, y lo que Dios dijo que iba a hacer, Dios lo va a hacer. Donde Dios dijo que iba a estar, ahí va a estar. Donde Dios dijo que te iba a proveer, ahí Dios te va a proveer. Amén, amén, amén. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? Y Jesús los preparó proféticamente para esto. Y aquí hay una aplicación muy poderosa para lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Y lo voy a traer ahora porque ahorita durante el mensaje tengo otra cosa para compartir con ustedes. Pero esto tiene una aplicación muy poderosa para el tiempo presente. Jesús les había dicho a ellos: si te pasa esto, lo que vas a hacer es esto. Jesús les anticipó proféticamente los retos que ellos se iban a encontrar en la misión. Te lo voy a repetir. Jesús les anticipó proféticamente los retos que ellos se iban a encontrar en la misión. Y asimismo lo hizo Jesucristo con nosotros. Asimismo lo hizo Jesucristo con nosotros. Lo que nosotros estamos viviendo hoy con esta pandemia, lo que nosotros estamos viviendo hoy con esta crisis económica a nivel mundial, nosotros no debemos hacernos los sorprendidos, porque nuestro Señor Jesucristo nos anticipó proféticamente que estas cosas iban a suceder. Así que ¿de qué manera nosotros debemos responder? Debemos responder de la manera en que Jesús nos dijo que respondiéramos cuando nos viéramos ante los acontecimientos que Jesús nos dijo que iban a acontecer. Parece un trabalengua, pero no lo es. Amén. Estas cosas habían sido anticipadas proféticamente, y el jueves antipasado traje la enseñanza. La voy a traer otra vez más en detalle durante las próximas semanas acerca de las señales del fin de los tiempos que nosotros recibimos como instrucción profética de parte del Señor, como un adelanto profético. Y la Iglesia de Jesucristo, ¿de qué manera debemos responder? De la misma manera como el Señor nos dijo que respondiéramos cuando viéramos estos acontecimientos que estamos viendo delante de nuestros ojos para este tiempo. Amén. Así que, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Cuando le preguntaron a ellos hicieron, los discípulos en el versículo 34, hicieron lo que Jesús les mandó hacer. Dijo: el Señor lo necesita. Esa fue la contestación que ellos le dieron, porque esa fue la instrucción que les dejó el Señor. En otras palabras, para la gloria de Dios
es. Para la gloria de Dios es. Esto que yo estoy haciendo ahora mismo, para la gloria de Dios es. Si alguien te cuestiona por qué estás haciendo lo que estás haciendo, para la gloria de Dios es. Siempre que nosotros operamos en obediencia a lo que el Señor nos ha dicho, siempre que nosotros operamos, siempre que nosotros estamos instruidos en las instrucciones de nuestro Señor y caminamos en esas instrucciones, siempre que nosotros podamos enfrentar los retos, porque Jesús mismo se los dijo, yo estoy predicando ya. Jesús mismo les dijo, en el mundo tendrán aflicción. Cuando tú te encuentres con la aflicción que te vas a encontrar en el mundo, ¿cómo tú vas a responder? Tú vas a responder con las mismas palabras que te dijo Jesús que dijera: esto el Señor lo necesita. Lo que yo estoy haciendo, el Señor lo necesita. Y este es el tiempo en el que la iglesia se está levantando como nunca antes. Y yo estoy gozoso, yo estoy contento por lo que estoy viendo, porque la iglesia se está levantando como nunca antes para hacer lo que tiene que hacer. La iglesia se está levantando para hacer lo que el Señor necesita. Este burrito, el Señor lo necesita. Oh, gloria a Dios. Este burrito, el Señor lo necesita. Este burrito, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. ¿Por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Para la gloria de Dios lo estoy haciendo. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Y es tiempo de que cada uno de nosotros nos levantemos y pongamos en función el don y el talento que el Señor nos ha entregado. Este es el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar como nunca antes para exaltar el nombre de Jesucristo, para hacer la obra del Señor, para entregarle a Cristo lo que a Cristo le pertenece, para entregarle al Señor lo que el Señor está demandando, para traerle a Dios, para traerle a Cristo lo que Cristo está pidiendo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien debería estar diciendo gloria a Dios, amén. Se lo llevaron en el versículo 35, pues. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito. Aquí es donde yo me voy a meter en el día de hoy. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Ayudaron a Jesús a montarse. Te lo voy a repetir una vez más. Ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos, mira esto, porque siempre se levantan los fariseos, santo. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Oh, santo Dios. Si ellos se callan, gritarán las piedras. El mensaje de hoy, en este servicio de Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, el mensaje de hoy se titula: bendito el Rey que viene. Aleluya. Bendito el Rey que viene, que viene. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda ministrar a través de la predicación de tu palabra, de tal manera, Señor, que tú puedas llegar a los corazones, puedas activar fe, y puedas reconciliar las almas con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bendito el Rey que viene. Cuando nosotros miramos este texto, nosotros vemos que Jesús está allí en este lugar celebrando una fiesta que es una fiesta un poco diferente a la cual nosotros estamos celebrando en el día de hoy. Nosotros en el día de hoy estamos celebrando y conmemorando la Semana Santa, y en la Semana Santa nosotros celebramos en memoria a la vida, al ministerio, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien desató la gracia sobre nosotros, la verdad, la revelación y la gracia para darnos a nosotros acceso a la presencia de Dios y finalmente, ¿verdad?, como destino, la vida eterna. Pero Jesús, cuando estaba entrando en ese lugar, Él no estaba celebrando la Semana Santa de la manera en que nosotros la celebramos, sino que Él estaba yendo lo que en efecto es una celebración que todavía
se celebra, que valga la redundancia, en el día de hoy, y es la fiesta judía de la Pascua. La fiesta judía de la Pascua. Y esto es profético para este tiempo, lo que nosotros estamos viviendo, que nosotros también podamos recordar y valorar lo que es la fiesta de la Pascua. La Pascua en inglés se llama Passover. Es un nombre en inglés que yo creo que le hace mejor justicia a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lamentablemente el contexto del mundo, el sistema del mundo le ha dado una connotación con conejitos y con dulces muy lindos y muy ricos, pero no tiene nada que ver con la fiesta como tal de la Pascua. La fiesta de la Pascua como tal lo que celebra es que el pueblo de Israel pudo salir de la esclavitud de Egipto. No solamente celebra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que celebra la manera, la forma, el canal que Dios escogió, el proceso que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ese pueblo lo encontramos en Éxodo, ese proceso lo encontramos en Éxodo, donde habla de las 10 plagas que tuvieron que pasar por Egipto, y en la 10ª plaga fue donde finalmente Faraón accedió a dejar al pueblo ir. Y esa plaga es una plaga muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en abril 2020. Es una plaga que era de un espíritu de muerte, que donde pasara ese espíritu de muerte iba a provocar muerte. Así que no quiero profundizar demasiado en ese tema para no extenderme, pero la aplicación, lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo es en efecto una plaga que fue profetizada en Mateo capítulo 24, una plaga que está pasando por todo el mundo, está pasando por todas las ciudades, y las instrucciones que le dio el Señor a Moisés para que impartiera sobre el pueblo de Israel fueron unas instrucciones muy específicas. Tenían que sacrificar un cordero, y con la sangre derramada del cordero sacrificado tenían que pintar los dinteles, o sea, el marco de las puertas de sus casas. Y cuando pasara el espíritu de muerte, durante ese tiempo, el espíritu de muerte iba a estar mirando la casa que tuviera la mancha de la sangre del cordero, y cuando el espíritu viera la marca, la mancha de la sangre en la puerta de esa casa, el espíritu de muerte no podía entrar. Y yo estoy declarando en el nombre poderoso de Jesús la cobertura de la sangre de Cristo sobre mi vida, la cobertura de la sangre de Cristo sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi casa. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro la cobertura por medio de la fe. Nosotros hacemos esto ahora en el mundo contemporáneo, ahora en el nuevo pacto. Nosotros por medio de la fe, cuando yo creo en el poder de la sangre de Cristo, yo estoy estableciendo una cobertura sobre mi casa, y es una cobertura de protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes. Y yo estoy declarando, y en el nombre poderoso de Jesús, también yo comparto esto contigo, y también yo declaro la cobertura de la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus padres, sobre tus hermanos, sobre tus primos, tus familiares, tus amigos, tus seres queridos, en el nombre poderoso de Jesús. Por esto, señoras y señores, es que tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Por esto es que tenemos que predicar este evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta cobertura, esta protección no se compra. Esta protección y esta cobertura se recibe a través de la fe. Cada vez que alguien se levanta para predicar la palabra del evangelio de Jesucristo, alguien recibe una oportunidad de salvación. Alguien recibe una oportunidad de entender esto que parece ser un misterio, pero es un concepto bastante simple de la fe. Que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en el poder de su sacrificio, dice la palabra que yo vengo a ser justificado por medio de la fe, por medio de la fe. Amén. Así que esta fiesta de la Pascua, vamos a estar profundizando en todos estos temas durante las próximas semanas en la serie de mensajes El proceso de la fe. Vamos a estar profundizando en todo esto, pero volviendo al tema, porque no me quiero desviar.
La fiesta que estaba celebrando Jesús, sus discípulos, todo el pueblo judío que estaba allí con ellos, había una gran multitud en ese lugar. No todos los que estaban allí, y yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas que estaban en ese lugar con Jesús, mientras Jesús hacía la entrada triunfal, no estaban allí para celebrar a Jesús. No estaban allí porque habían coordinado la entrada triunfal de Jesús. No estaban allí porque se habían puesto de acuerdo. Ellos se coordinaron, se levantaron los wedding planners, se levantaron los coordinadores de eventos y dijeron: vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un evento grande para celebrar y que este evento de la entrada triunfal de Jesús sea algo grande. No, ellos estaban allí porque estaban llegando los judíos, los israelitas estaban entrando a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos estaban entrando, había una gran multitud de personas y Jesús y sus discípulos como judíos también estaban entrando para celebrar la Pascua durante esa semana. El asunto es que la entrada de Jesús no era como la entrada de los demás. Jesús aprovechó este momento para hacer su entrada. ¿Por qué? Porque él era el inicio de su camino hacia la cruz. Era el inicio de su camino hacia la cruz. Pero la gente que estaban allí no lo sabían. La gente que estaban allí ni tan siquiera lo entendían. Y vamos a llegar a eso ya mismo. Ellos, la mayoría de las personas que estaban allí para celebrar la Pascua. El Passover. Lo que en inglés se le llama, ¿verdad? El Passover. Passover en inglés lo que significa es que pasó por encima de ellos. Y esto lo que hace es traer una aplicación a lo que sucedió esa noche cuando el espíritu de muerte se paseaba por la ciudad en Egipto y las casas en donde el espíritu veía la sangre en los dinteles de la puerta, la sangre del cordero, ese espíritu de muerte ese espíritu de muerte pasaba por encima de esa casa y no entraba para atacar esa casa. Y esto es la aplicación poderosa que nosotros necesitamos entender sobre lo que está ocurriendo esta semana de la Pascua, esta semana de Semana Santa. Durante la noche del miércoles a jueves, los judíos esta semana, todavía utilizan esta misma semana, van a estar celebrando la Pascua. Así que es un momento de una importante reflexión para nosotros. Es un tiempo de una importante reflexión para nosotros durante esta semana, que nosotros podamos reflexionar sobre el poder de Dios, que podamos reflexionar sobre la gracia de Cristo, quien sacrificó su propia vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y para que nosotros podamos reflexionar acerca de la fe, que nosotros podamos poner nuestra fe en la condición que Dios quiere, que nosotros podamos reconocer el valor y el poder que tiene Cristo, el valor y el poder que tiene el Señor Dios Todopoderoso, que nosotros podamos entender que nuestro Dios es poderoso para cuidarnos aún en medio de la manifestación de una plaga. El Señor es poderoso para cuidarnos y para protegernos en esto. Las instrucciones para el pueblo fueron: quédense en sus casas, cubran el dintel, cubren sus puertas con la sangre del cordero, y en lo que pasa la plaga, quédate en tu casa. Gloria a Dios. Así que estas son las mismas instrucciones que recibimos nosotros hoy. Y esta semana, este día que nosotros estamos conmemorando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿Alguien se está gozando esta palabra conmigo? Gloria a Dios. Nosotros durante esta semana estamos conmemorando la Semana Santa. En este día en particular, este domingo de Ramos, nosotros estamos celebrando la entrada triunfal del Señor. Y cómo nosotros, la pregunta que el Señor puso en mi corazón para discutir y para presentar con ustedes hoy, cómo nosotros facilitamos la entrada de Jesús a la escena. Cómo nosotros facilitamos la entrada de Jesús a la escena. Esto es lo que nosotros necesitamos reflexionar en el día de hoy. Esta es la asignación que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que vamos a estar compartiendo unos principios fundamentales y necesarios para que nosotros podamos facilitar la entrada de Jesús a la escena. ¿A cuál escena? A tu escena, a tu casa, a tu familia.
¿Cómo tú puedes facilitar la entrada de Jesús a tu matrimonio? ¿Cómo tú puedes facilitar la entrada de Jesús a tu corazón, a tu alma, a tu vida emocional, a tu estado anímico? ¿Cómo tú puedes facilitar la entrada de Jesús a tu crianza, a tu vida familiar, a tu finanza, a tu empleo, a toda tu vida? Porque Jesús quiere entrar en todo. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu amor, con toda tu fuerza. Él quiere todas nuestras vidas estar allí. ¿Cómo nosotros facilitamos la entrada de Jesús a la escena? Número uno, camina en fe. Número uno, camina en fe. Me voy a estar enfocando en Lucas 19, versículo 35. Versículo 35. Dice, permiso por acá, por favor. Lucas 19, versículo 35, esa primera frase dice, se lo llevaron pues a Jesús. Se lo llevaron pues a Jesús. Y este texto, esta frase parece algo muy simple, pero en algún momento, yo te pregunto, ¿en algún momento has tenido que obedecer sobre una plataforma de incertidumbre? ¿En algún momento has tenido que obedecer sobre una plataforma de incertidumbre? En un contexto de incertidumbre, donde tú no tienes una seguridad de que Dios vaya a cumplir con lo que te ha prometido. Donde tú no tienes una seguridad de que Dios vaya a hacer lo que te ha dicho que iba a hacer. Y esta es la plataforma, este es el contexto en el cual se encontraban los discípulos en este momento. Jesús les dio unas instrucciones muy específicas y no había ningún tipo de seguridad en ninguna de las instrucciones. Mira esto, en el versículo 30 dice, vayan a la aldea que está enfrente. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Mira esto, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Jesús les mandó a hacer un montón de cosas que no tenían ningún sentido. Les mandó a ir a un lugar desconocido. Les mandó a entrar sin permiso. Señor, por favor, eso no tiene ningún tipo de sentido. Los mandó a buscar un recurso necesario sin tener la seguridad de su disponibilidad. Los mandó a buscar un recurso que necesitaban, pero no les dio ningún tipo de seguridad de que lo iban a encontrar, de que ese recurso en efecto iba a estar disponible. No tenían la seguridad de eso. Gloria a Dios. Déjame acomodarme esto por acá. No tenían la disponibilidad, no tenían la seguridad de que eso iba a estar disponible. Y si te ves ante alguna amenaza, di que lo que estás haciendo es para el Señor. Nosotros ahora mismo nos encontramos en un panorama completamente ilógico. Nos encontramos ahora mismo en un panorama completamente ilógico, donde nosotros no podemos entender lo que está pasando y ni tan siquiera las instrucciones que el Señor nos ha dicho, tampoco las entendemos muchas veces. Y todo aquel que ha caminado en fe sabe que caminar en fe es caminar sin seguridad. Por eso es fe. Fe es la certeza de lo que tú no ves. Una certeza, yo creo en algo que no veo. Y yo voy a caminar. La vida del creyente obediente, del creyente que camina en obediencia, es una vida de una constante incertidumbre. Dios te va a estar dando instrucciones que la mayoría de las veces tú no las vas a entender. Dios te va a pasar por unos procesos de formación que muchas veces no los vas a entender. Incluso, yo siento esto muy fuerte, en muchas ocasiones los vas a despreciar. Los procesos de formación de Dios. Vamos a tener que atravesar por unos procesos. Si nosotros fuéramos los discípulos de Jesús en ese momento y nosotros estuviéramos recibiendo esas instrucciones, si los discípulos hubieran sido boricuas, posiblemente le hubieran dicho a Jesús, chacho, pero tú eres loco. ¿Cómo es que nosotros vamos a ir a un lugar que no conocemos, a buscar algo que no sabemos que está allí, a meternos sin permiso, a romper paradigmas, a romper estructuras? Esto no es lo que se hace, Jesús. Esto no es lo que se supone, esto no es lo que el mundo ha dicho que se debe hacer.
Y si nosotros nos metemos allí, pero ¿por qué? Y entonces nos ponemos nosotros a cuestionar el proceso. Ponernos a cuestionar el proceso lo único que va a hacer es atrasar el proceso. Te lo tengo que repetir. Ponernos a cuestionar el proceso lo único que va a hacer es atrasar el proceso. Lo que Jesús está esperando que hagamos sus hijos, lo que Jesús está esperando que hagamos sus discípulos es simplemente caminar en fe. Caminar en fe. Que nosotros podamos tomar las instrucciones del Señor. Que nosotros podamos recibir los procesos que el Señor está permitiendo. Y que nosotros simplemente podamos recordar lo que Dios nos ha dicho y aplicar lo que el Señor nos ha dicho en medio del proceso, creer en la palabra de Dios, confiar en el proceso y caminar en fe. Alguien tiene que decir amén, alguien tendría que alabarle en este momento, gloria a Dios. Pero todos los milagros, mira esto, es difícil nosotros caminar sobre una plataforma de incertidumbre. Es difícil caminar sobre una plataforma de incomodidad. Es difícil caminar en medio de un proceso difícil. Pero todos los milagros que Jesús había hecho hasta ese momento habían creado un escenario de fe para que ellos pudieran creer por más. Y el Señor me ha mandado en esta mañana a decirle a alguien: acuérdate de lo que Cristo ha hecho en medio en medio de tu proceso, en medio de tu quebranto, en medio de las demandas que el Señor está poniendo sobre ti, en medio de un ambiente de incertidumbre, donde tú te ves desafiado a caminar hacia un lugar incierto, donde tú te ves desafiado a confiar en un proceso desagradable. Acuérdate de lo que Cristo ha hecho, porque Él es fiel. Él fue fiel ayer, Él sigue siendo fiel hoy y Él va a seguir siendo fiel. Acuérdate de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Acuérdate de cada testimonio. Acuérdate de cada vez que tú pensabas que no ibas a poder cumplir con ese compromiso financiero y la gracia de Cristo fue sobre ti. Acuérdate de cada vez que tú pensabas que tú no ibas a salir de esa prueba de salud. Tú no pensabas que ibas a poder sobrevivir ese proceso de enfermedad, pero Cristo fue fiel y Él te guardó por su gracia. Acuérdate de cada vez que tú estabas atravesando ese proceso familiar y tú no sabías cómo tú ibas a llevar a tu hijo hacia adelante. Tú no sabías cómo tú ibas a llevar tu casa hacia adelante. Y Cristo fue fiel. Él fue fiel y Él es fiel y Él va a seguir siendo fiel. Y cuando nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho, esto a mí me saca de una plataforma de incertidumbre y me para, doy un brinquito a una plataforma de fe. Ahora yo me puedo parar en fe. Ahora yo recuerdo que mi Dios es todopoderoso y yo me puedo apoyar en esta fe y yo puedo comenzar a caminar hacia adelante, hacia el eterno llamamiento en Cristo Jesús. Alguien debería estar levantando un aplauso de alabanza con simbolitos, con emoji allí en los chats en donde tú te encuentres. Levántale un aplauso, una alabanza al Señor, porque Él ha sido fiel, Él es fiel y Él va a seguir siendo fiel. Amén. La mejor parte de esto la encontramos en el versículo 32, donde dice que ellos fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cada vez que nosotros tomamos la decisión, porque esto es una decisión, la fe es una decisión, es un caminar. Yo necesito decidir dar este próximo paso en fe. Y cada vez que nosotros decidimos dar el próximo paso en fe, dar el próximo paso en obediencia, Dios siempre nos sorprende con una buena sorpresa. La buena sorpresa es que siempre nos vamos a encontrar lo que Cristo nos prometió. Siempre nos vamos a encontrar con lo que Cristo nos prometió. Mientras tanto, mientras nosotros tomemos la decisión y nos mantengamos firmes en la decisión de simplemente dejar las cosas fluir, como dicen muchos, yo voy a dejar que las cosas fluyan, que eso es otra manera de decir no voy a hacer nada al respecto. Te lo voy a repetir. Aquellos que dicen que simplemente van a dejar que las cosas fluyan,
lo que realmente están diciendo es que no van a hacer nada al respecto. Mientras nosotros mantengamos esta postura de inactividad, de indiferencia, de espera, en una espera inútil, siempre nos vamos a quedar con la duda. Siempre cuando caiga la noche nos preguntaremos, ¿y si Cristo cumple lo que me dijo que iba a cumplir? Mientras yo me mantenga acá, siempre me voy a quedar con esa duda. ¿Cómo yo salgo de esa duda? Caminando en fe. Caminando en fe. Atreviéndome a creerle a Dios. Atreviéndome a creer lo que dice en su palabra. Atreviéndome a confiar en el proceso. Atreviéndome a caminar en obediencia. Atreviéndome a asumir la misión que Cristo me ha encomendado para este tiempo, atreviéndome a tomar la asignación, atreviéndome a apoyar la visión de mi iglesia, atreviéndome a abrazar el llamado, atreviéndome yo a dejarme formar por el proceso que Cristo ha determinado para formar mi carácter, atreviéndome yo a caminar hacia un lugar incierto. Es un lugar incierto, pero al otro lado te vas a encontrar la bendición prometida, te vas a encontrar la bendición prometida. Alguien grita aleluya en este lugar. Santo Dios. Ese es el primer punto, que es camina en fe. El segundo punto, rinde tu manto. Oh, esto está bueno. Siento a Dios aquí. Rinde tu manto. Para los que están tomando nota también por allí de mi equipo, apunten esto en los chats en donde estén viendo, en el de YouTube, en el de Facebook, en las diferentes páginas. Número 1 es camina en fe. Número 2 es rinde tu manto. Y eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 35 de Lucas capítulo 19. Lucas 19:35. La segunda parte dice, luego pusieron sus mantos encima del burrito. Luego pusieron sus mantos, o sea, imagínate la escena de los discípulos quitándose. No me voy a quitar la camisa, no se asusten, no me la voy a quitar. Pero imagínate la escena de ellos quitándose su ropa, quitándose sus mantos, quedando básicamente en paños menores, en una ropita que podían tener por debajo, quedándose en su ropita, quitándose, despojándose de sus mantos y tomándolos y tirándolos sobre un burrito. ¿Para qué? Para que Jesús se sentara sobre el manto, para que lo tuviera como un sostén sobre ese burrito, para que Jesús entonces pudiera andar en el burrito. ¿Qué es el manto? Alguien pregúntame qué es el manto. Gracias por preguntar. ¿Qué es el manto? El manto representa, voy a traerte 3 aplicaciones de lo que es el manto. Número 1, el manto representa identidad. Mi manto representa mi identidad. El manto en el Antiguo Testamento representaba el oficio de cada persona. Había una vestimenta de una manera bastante similar a como nosotros lo trabajamos hoy. Tú sabes que un enfermero es enfermero porque le ves su uniforme, le ves su manto. El manto que tiene puesto es un manto de enfermero. Cuando tú entras a un hospital o cuando tú vas a un centro comercial o en un lugar público y tú ves una persona con un uniforme de enfermero, tú puedes identificar su identidad por su uniforme. Tú puedes identificar su identidad por su manto. El manto representa su identidad. Y este es el tiempo. Si nosotros queremos facilitar la entrada de Jesús a nuestras vidas, siento a Dios aquí. Si nosotros queremos facilitar la entrada de Jesús a nuestros matrimonios, si queremos facilitar la entrada de Jesús a nuestros hogares, a nuestras familias, si yo quiero facilitar la entrada de Jesús a mi estado emocional, para que Él tome control de mis emociones y que por fin yo pueda ser libre de esta ansiedad, que por fin yo pueda ser libre de esta depresión, que por fin yo pueda ser libre de este desánimo, de esta esquizofrenia, de esta enfermedad mental, que yo pueda ser libre de todas estas cosas. Si yo quiero facilitar el acceso, la entrada de Jesús a mi hogar, a mi crianza, a la vida de mis hijos, facilitar la entrada de Jesús a mis finanzas,
a mi vida profesional, yo necesito quitar mi manto. Oh, yo siento a Dios aquí. Yo necesito quitarme mi manto. En otras palabras, despojarme de mi autoconcepto. Me voy a meter por aquí. Despojarme de mi manera de verme yo mismo. Despojarme de mi autoconcepto. Quitármelo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Al quitarse sus mantos y al quedar en paños menores, ellos quedaban en una posición de humildad. Se quitaron ellos sus mantos, aquello que los tapaba. Mi identidad orgullosa, yo me la tengo que quitar y yo tengo que rendir mi manto a Cristo para permitirle a Cristo que entre a la escena. Te lo voy a repetir. Yo necesito quitar mi manto, mi identidad, despojarme de quien yo me creo que soy. Oh, yo siento a Dios aquí. Despojarme de quien yo me creo que soy para rendir todo orgullo, para rendir toda mi personalidad, todo aspecto de lo que yo pueda creer que yo tengo que es bueno y rendirlo a Cristo y ponerlo en un burrito, en lo más humilde, ponerlo en la humildad de Cristo, sujetarlo a la humildad de Cristo. Mientras nosotros nos mantengamos con nuestros mantos bien puestos, tratando de manejar nuestros asuntos matrimoniales con nuestros mantos bien puestos, con nuestros mantos de grandeza, con nuestros mantos, mientras nosotros querramos atender nuestra crianza con nuestros mantos bien puestos, mientras nosotros querramos manejar nuestros ministerios con nuestros mantos bien puestos. Dice la palabra que Dios da gracia al humilde. Y vamos a profundizar en estos temas durante las próximas semanas porque vamos a hablar muy profundamente acerca de quiénes nosotros somos como creyentes. Dice la palabra que Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. De lejos. Si nosotros queremos atraer a Cristo a nuestras vidas, si nosotros queremos facilitar el acceso del Señor, yo necesito aprender a poner mis opiniones a un lado. Sujetar mis opiniones, sujetar mi manto de grandeza, todo lo que yo me creo que sé, todo lo que yo me creo que soy, quitármelo, despojarme de esto y ponerlo y rendirlo. Lo segundo, el manto es representativo de la dignidad. El manto representa mi dignidad. ¿Por qué? Porque uno se viste a la altura de su posición. Yo me visto a la altura de mi posición. Hay reuniones a las cuales simplemente no te dejan entrar si tú no cumples con el código de vestimenta. Por eso tú ves algunas personas que tienen un uniforme y tú no puedes pretender entrar a un cuartel de la policía, a una comandancia de la policía y entrar a las oficinas de los oficiales si tú no tienes un uniforme de oficial, si tú no tienes una placa de oficial, si tú no tienes un manto de policía. A ti simplemente no te van a dejar entrar a esas áreas que ponen como un letrero. El letrero dice personal autorizado solamente. De aquí en adelante, personal autorizado solamente. Y es una manera de identificar el personal autorizado. ¿Cuál es esa manera? La vestimenta, el manto, el uniforme. Si tú tienes una cita con un gobernador, si tú tienes una cita con un rey, tú no te vas a poner tu ropa más sucia, no te vas a poner tampoco tu ropa más rota. No, tú vas a vestir a la altura de tu llamado. No, mi llamado hoy, mi asignación hoy es que yo me voy a presentar delante de un gobernante. Mi asignación hoy es que yo me voy a presentar delante del rey. Pues yo voy a vestir a la altura de mi posición. Amén. Así que es representativo de la dignidad y por último es representativo de la autoridad. Es representativo de la autoridad.
El nivel de autoridad de un soldado se confirma en su uniforme. Te lo voy a repetir. El nivel de autoridad de un soldado se confirma en su uniforme. Las placas que tiene, el color del uniforme, representa el nivel de autoridad. Hay una frase que se utiliza en la milicia cuando ellos están impartiendo instrucciones y hay ciertos detalles en un mission statement, en una declaración de una misión, en un plan de una misión. Hay ciertos detalles que ellos simplemente no le dan a todas las personas. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en el pay grade. Ellos le ponen un código, una clasificación. No, es que tú no, la posición tuya, tú no tienes la autoridad delegada para tener acceso a esta información. Esto está above your pay grade. Esto está por encima de tu nivel, de lo que se está pagando y de tu salario, que es indicativo de tu posición de autoridad en ese lugar. Y todo esto es bueno para que nosotros lo reconozcamos. Pero Cristo lo que está demandando de nosotros para este tiempo es que nosotros podamos rendir nuestros mantos. En otras palabras, nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestra autoridad. Que yo me la quite y yo la ponga sobre el burrito. Voy a profundizar un poquito más. Zacarías capítulo 3 versículo 1 trae una revelación muy poderosa acerca del manto, acerca de la vestimenta que nosotros llevamos. Zacarías capítulo 3 versículo 1, aquellos que son del equipo les voy a pedir que lo pongan también allí Sí, estoy viendo por acá que me están señalando que se escucha por acá el revolú de la casa. Gloria a Dios, oren por nosotros, familia. Dice Zacarías capítulo 3 versículo 1, todo aquel que pueda lo pueda anotar también en el chat para que quede registrado. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Me mostró, Zacarías está diciendo que en la visión que estaba teniendo, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Mira eso. Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Tenemos la imagen del sumo sacerdote Josué. Así que imagínatelo, si lo ve como sumo sacerdote, en otras palabras lo está viendo con la vestimenta sacerdotal, con la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote, con todo su embeleco de uniforme, con el efod, con todo lo que llevaba encima. Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Así que el uniforme sacerdotal no estaba impidiendo el ataque del diablo. Oh, santo Dios. Mira esto en el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Mira esto. ¿Por qué? Porque el que estaba delante de él era el ángel de Jehová. Nosotros creemos que cada vez que aparece en el Antiguo Testamento esta frase, el ángel de Jehová, se refiere a una visión o una revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Mira esto. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué significa esta frase? En la versión Dios habla hoy, dice: pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. En otras palabras, un carbón encendido, alguien que estaba enfrentando el fuego de la prueba, y era un carbón que permaneció encendido, un tizón encendido allí. Es que no se apagó a pesar del proceso, a pesar de la prueba, él estaba permaneciendo allí. Y esto es un carbón que ha sido sacado, ha sido separado, que esto es una otra palabra para decir consagración, es otra palabra para decir santificación. Él había sido santificado, había sido consagrado, había sido separado en Dios. Y mira esto, en el versículo 3 dice: y Josué, mira esto, Josué estaba vestido de vestiduras viles. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo:
quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Oh, santo Dios. En el plano físico, en el plano natural, Josué como sumo sacerdote representaba por su manto una posición. Representaba, de acuerdo a la vestimenta que él llevaba en su manto como sumo sacerdote, su vestimenta sacerdotal. Pero en el plano espiritual, en la visión que estaba teniendo el profeta Zacarías lo estaba viendo con la ropa que realmente tenía puesto en lo espiritual. Hay una diferencia grande entre los mantos que vestimos en el mundo físico y los mantos que vestimos en el mundo espiritual. Hay una diferencia grande, te lo voy a repetir, entre los mantos que vestimos en el mundo físico y los mantos que vestimos en el mundo espiritual. Nuestros mantos físicos, por más sacerdotales que aparenten ser, son viles delante del ángel de Jehová. ¡Oh! Siento a Dios aquí, te lo voy a repetir. Nuestros mantos físicos, en otras palabras, las vestimentas que nos representan, como les mencioné ahorita, nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestra autoridad o nuestra supuesta autoridad y nuestra supuesta dignidad, estas cosas con las cuales nosotros vestimos, nuestros mantos físicos, por más sacerdotales que aparenten ser, por más santificados que aparenten ser, son viles delante del ángel de Jehová. Ay, santo, esto está bueno. Yo tengo ganas de correr por todo esto. Santo Dios. Lo que hicieron los discípulos fue llevar sus mantos físicos a manifestar su valor real, que es espiritual. Aquí estoy conectando los dos versículos para hacer un análisis comparativo entre Zacarías capítulo 3 y Lucas capítulo 19. Cuando los discípulos estaban poniendo sus mantos, cuando se despojaron de sus mantos para ponerlos al servicio del rey, para ponernos en un lugar de humildad sobre un burrito, lo que ellos estaban haciendo era manifestando su valor real, que es espiritual. La verdad aparente, lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, es una ilusión de grandeza. Oh, yo quiero correr por todo esto. Te lo voy a repetir. La verdad aparente es una ilusión de grandeza. Si para algo nos ha servido la pandemia, el COVID-19, esta manifestación del coronavirus, si para algo nos ha servido en este tiempo, ha sido para revelar esto, que es que ninguna posición, ni prosperidad, ni sistema de este mundo es todopoderoso. Ninguna posición, ninguna prosperidad, ningún sistema de este mundo es todopoderoso. Todopoderoso, solamente hay uno, y se llama Jehová de los ejércitos. Se llama el Jehová Dios de los ejércitos. Es el todopoderoso Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Y en la medida en que nosotros entendemos esto, nosotros vamos a entrar a manifestar el valor real que hay en las cosas. Esto es una verdad escondida en Cristo, y es la única que es fiel y verdadero. Y esto lo reveló Jesús en Lucas 17, versículo 9. Lucas 17, versículo 9. Cuando Jesús estaba hablando acerca de los servidores, cuando Jesús estaba hablando, por eso nosotros como creyentes, por eso nosotros como discípulos, por eso nosotros como siervos y como siervas de Dios, no podemos nosotros nunca en ningún momento asumir una actitud de grandeza delante del hombre. Mira lo que dijo Jesús. Dijo, tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Esto está demasiado rico. Lucas 17, 9. Tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Y muchas veces nosotros esperamos que se nos agradezcan tantas cosas.
Esperamos que se nos reconozcan tantas cosas. Esperamos tanto reconocimiento y tanta honra, una falsa honra, una cosa allí que simplemente es para apelar al ego. Y Jesús los quebranta con esto. Tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Esto fue lo que se te mandó a hacer. Mira lo que dice. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les mandó, deberían decir: somos siervos inútiles. ¿Ja? Somos siervos inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Yo no he hecho más nada. Simplemente estoy cumpliendo con lo que se me está demandando. Simplemente estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. Simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Así que este es el tiempo. Si nosotros queremos dejar a Jesús entrar, facilitarle su entrada a nuestras escenas, necesitamos rendir nuestros mantos a Él. Necesitamos rendir nuestros mantos a Él. No. Yo me quito, yo me despojo de todo manto de grandeza, yo me despojo de todo orgullo, yo me despojo de toda posición de... No me corresponde. Cristo, que se haga tu buena voluntad. Yo simplemente voy a colaborar con humildad. Yo voy a colaborar con humildad, yo voy a cumplir con mi parte, yo voy a cumplir con lo que me corresponde. Y ya, porque yo sé que por más grande que yo me pueda creer delante de ti, lo que tengo son vestimentas viles. Y hay una revelación muy poderosa allí en la profecía de Zacarías. Y es la revelación de la gracia que vendría en Cristo. De la obra que hace el Señor. Cuando nos quita nuestros vestidos viles y nos pone ropa de gala. ¡Ay! Yo quiero correr, yo quiero brincar, yo quiero saltar. Esto está tan rico, esto está tan bueno. Allí. Así que simplemente todo lo que tenemos y todo lo que somos es solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Número 3, ya estoy cerrando. Número 3. Número 1, camina en fe. Número 2, rinde tu manto. Número 3, elevemos a Cristo. Si nosotros queremos facilitar la entrada de Jesús a nuestra escena, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras vidas, a todo lo que tenemos y todo lo que somos, necesitamos, número 3, elevemos a Cristo. Elevemos a Cristo. El versículo 36, de Lucas capítulo 19. El versículo 36, en esa tercera parte del versículo 36, dice que ellos ayudaron a Jesús a montarse. Ayudaron a Jesús a montarse. Primero, le trajeron el burrito. Segundo, pusieron sus mantos sobre el burrito. Y número 3, ayudaron a Jesús a montarse. A mí lo que me impacta de este texto, que el Señor me tuvo con esto, pero de una manera me estaba rompiendo por dentro con esto. A mí lo que me impacta de este texto es que era necesaria la ayuda de los discípulos para cumplir la misión de Dios. Te lo voy a repetir. Era necesaria, y te lo voy a contextualizar, es necesaria la ayuda de los discípulos para cumplir la misión de Dios. Tú eres necesario para cumplir la misión de Dios. Yo soy necesario. Tú eres necesario. La Biblia dice que nosotros somos todos miembros de un solo cuerpo. No todos los miembros son iguales, son todos diferentes. Vamos a estar abundando en este tema más adelante para hablar acerca de los dones ministeriales y lo que debe hacer cada ministro. Todos tenemos una medida de gracia, todos tenemos una gracia que el Señor nos ha dado específica para impartir y para colaborar y para contribuir y para edificar en el cuerpo de Cristo con un don específico que el Señor nos ha delegado, y todos somos necesarios. Todos somos útiles. Alguien que diga amén conmigo. Amén. Así que todos somos necesarios para poder impulsar la misión. ¿De quién es la misión? La misión es de Cristo. Pero ¿quién es necesario para cumplir con la misión? Tú y yo, los discípulos. Y esta frase, estuve haciendo
una comparación con diferentes versiones de la Biblia, esta frase de que ellos ayudaron a Jesús a montarse no aparece en todas las versiones. Por eso necesitamos estudiar a profundidad y tenemos que hacer una comparación con diferentes versiones de la Biblia y sobre todo comparar con el texto original. Así que al no encontrar que esta frase se repetía en las diferentes versiones de la Biblia, fui al texto original en griego y la palabra aparece en griego, incluso con un énfasis a nivel de que se repite 2 veces en la oración, y es la palabra epibibazo. No lo tienen que repetir, del equipo no lo tienen que escribir en el chat, pero lo que significa esa palabra, cuando dice que ellos ayudaron a Jesús a montarse en el burrito, lo que significa esa palabra es que ellos posicionaron por encima. Esa palabra lo que significa es tomar algo y ponerlo sobre otra cosa. Tomar algo y ponerlo sobre otra cosa. En la versión King James en inglés, lo que dice es que they set Jesus upon. They set Jesus upon. Ellos lo agarraron y lo tomaron y lo establecieron por encima del burrito. Lo pusieron encima de eso. Así que esta es la imagen que nosotros tenemos. Esto fue algo que ocurrió. Ellos tomaron a Jesús y lo ayudaron a levantarse para montarlo en ese burrito. Y todo aquel que ha tratado de levantar un objeto pesado sabe que requiere fuerza. No es lo mismo yo tomar este teléfono y levantarlo a yo tomar un ser humano, un hombre ya de 33 años, agarrarlo y subirlo para ponerlo sobre este burrito. Así que elevar a Cristo requiere un esfuerzo real. Te lo voy a repetir. Elevar a Cristo demanda un esfuerzo real, requiere hacer fuerza, requiere que yo asuma una posición. Para yo levantar a una persona, yo no puedo levantar a una persona y yo estando jorobado. Yo no puedo levantar un ser humano completo, un hombre ya de 33 años. Yo no puedo pararme en un pie y tratar de levantar. No, yo necesito asumir una posición específica. Eso se le llama un power position. Es una posición. Esto lo utilizan los boxeadores. Los power positions lo utilizan los boxeadores para ellos prepararse para impacto, para ellos prepararse para hacer fuerza. Power position es la posición que tiene Superman en la carátula de la película. Es una posición donde yo estoy firme con mis 2 piernas establecidas en una posición en donde de aquí difícilmente alguien me va a mover. Necesitamos asumir una posición correspondiente y meterle el esfuerzo que esto va a requerir para elevar a Cristo. La clave de esto, la clave lo encontramos en el texto. El texto en Lucas 19:36 dice que ellos ayudaron a Jesús a montarse. Ese verbo ayudaron no está en singular, está en plural. Por eso este punto número 3, esta tercera llave que yo te entrego para que tú puedas facilitar la entrada de Jesús a tu vida, es elevemos a Cristo. No es eleva a Cristo tú solito, no. Elevemos a Cristo nosotros. Elevemos a Cristo nosotros. Esto va a demandar de un esfuerzo colectivo. Esta pandemia, este COVID-19 nos está revelando al que tenga ojos para ver que todos estamos predicando en un mismo templo. Se cerraron los edificios físicos, se cerraron las estructuras físicas. El gobierno ha establecido medidas de cuarentena y aislamiento social, en donde no puede haber más de 10 personas congregadas en un lugar. En las iglesias, esto es lo que aplica para la iglesia. No puede haber, en el momento en que nosotros llevemos la transmisión a la iglesia, yo no puedo estar allí en el templo con más de 10 personas. ¿Por qué? Porque está prohibido en este tiempo. Y esta prohibición, esta medida de seguridad, que yo lo veo como una medida de seguridad, lo que nos está revelando es una verdad muy importante, y es que somos un solo cuerpo.
Ahora tenemos personas que acostumbran visitar y congregarse en iglesias bautistas. Las tenemos participando de cultos pentecostales. Los tenemos participando en cultos bautistas, los tenemos escuchando a predicadores evangélicos, a predicadores de apostólicos y proféticos. Se está moviendo. Hasta las misas católicas las están dando por Facebook Live. Nos estamos dando cuenta que todos estamos predicando en un solo mundo, en un solo planeta. La iglesia se está globalizando, se está manifestando una iglesia global. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de una sola religión universal, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la iglesia de Jesucristo y de cómo el cuerpo de Jesús, que somos nosotros la iglesia, estamos nosotros participando y viendo los cultos de Magdiel Narváez, viendo los cultos de Rey Mato, y estamos viendo los cultos de Otoniel, estamos viendo los cultos de pastores, de pastoras, de Yesenia, estamos nosotros todos, ¿sabes qué? Edificándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, viendo los diferentes estilos. Y está pasando algo que es lamentable, que es que estamos chocando en estilos. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque seguimos siendo un solo cuerpo. Cada cual tiene su medida de fe. Cada cual tiene su medida de gracia. Cada cual tiene su don. Y cada cual va a impartir de acuerdo al don que tiene. Todos contribuimos. Todos edificamos, y este es nuestro rol, esto es lo que Cristo quiere, que nosotros podamos entender que la iglesia es solo una, que hay diferentes manifestaciones, que hay diferentes dones, que hay diferentes escenarios, que hay diferentes estilos. ¿Por qué? Porque es que todo se va a manifestar a través del vaso. Lo que Cristo ha puesto en mí se va a manifestar a través de este vaso, que en la Biblia está establecido que es un vaso de barro. Esto es un vaso delicado, imperfecto. Yo me rompo fácil. Ahorita mismo durante el devocional, los que estuvieron con nosotros durante las alabanzas y la adoración, me vieron quebrantado. ¿Por qué? Este vaso es frágil. Este vaso se quebranta. Este vaso se hiere, este vaso se ofende, este vaso en algún momento se puede romper y me rompo. Así cada uno de nosotros en nuestra delicadeza humana, todos contribuimos con la medida de gracia que hemos recibido de Cristo. Esto es lo que nosotros hemos recibido del Señor. Elevar a Cristo en este tiempo va a demandar de un proceso colaborativo. En mi casa, yo necesito ponerme de acuerdo con mi esposa. En mi casa, en tu casa, tú te tienes que poner de acuerdo con tu gente para facilitar el acceso, para facilitar la entrada triunfal de Jesús a tu casa. Para facilitar la entrada de Jesús a tu ministerio, tiene que haber acuerdo. Por eso Jesús dijo, en todo lugar en donde dos o más se pongan de acuerdo, ahí yo voy a estar. Si no hay acuerdo, no voy a estar. Si no hay acuerdo, no me voy a manifestar. Por eso tú puedes entrar en una iglesia, y no lo digo en forma de crítica. Es más, voy a descartar el ejemplo. Siento el redarguir del Espíritu Santo. Tú puedes entrar en una casa, para dar una aplicación más práctica. Tú puedes entrar en una casa, puedes entrar en un lugar de trabajo. Y tú puedes sentir el ambiente cargado. Hay una cultura tóxica. Y en donde hay una cultura tóxica, ¿tú sabes lo que prevalece? La falta de acuerdo. Nadie quiere apoyar al líder. Nadie quiere seguir las instrucciones. Todo el mundo quiere buscarle la vuelta al sistema. Todo el mundo quiere pichar. Todo el mundo quiere echarse para atrás. Todo el mundo quiere trabajar lo menos posible. Y como resultado, la organización no es efectiva. Como resultado, el trabajo se estanca, el trabajo se detiene. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Para nosotros exaltar a Cristo, para nosotros elevar a Cristo en esta temporada, necesitamos entrar en acuerdo. Necesitamos abrir nuestras mentes para ver y para entender que todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo, aunque somos un solo cuerpo. Somos diferentes miembros,
en un solo cuerpo. La oreja no hace lo mismo que el pie. La mano no hace lo mismo que la boca. La nariz no hace lo mismo que la pierna. Somos diferentes miembros en el cuerpo. Hacemos cosas diferentes. Y necesitamos nosotros abrir, porque si no, vamos a entrar en lo que lamentablemente ya estoy viendo en las redes sociales, que son ataques ministeriales. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque la disensión, según Gálatas, capítulo 5, la disensión, si no me equivoco es capítulo 5, me pueden corregir si me equivoco, Gálatas dice que la disensión es una obra de la carne. Y siempre que nosotros aportamos con disensión, en vez de aportar con edificación, estamos contribuyendo con obra carnal a algo que Dios ha determinado que debe ser espiritual. Por eso nosotros debemos siempre buscar que se levante el fruto del Espíritu. Va a demandar el fruto del Espíritu en este tiempo para nosotros, en los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y voy a terminar ya con este último punto. Voy a terminar con este último punto, que es la última llave que te voy a entregar. Número 1, para facilitar el acceso a Jesús, a tu vida. Número 1, camina en fe. Número 2, rinde tu manto. Número 3, elevemos a Cristo como un proyecto colaborativo. Elevemos a Cristo en plural. Y número 4, alaba por adelantado. ¡Ja! Con esto termino y te dejo para que te vayas a almorzar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alaba por adelantado. Mira esto y de aquí ahora voy a hacer una transición. Voy a utilizar la misma historia, que es la entrada triunfal de Jesús, pero voy a hablar de Juan capítulo 12, el relato del apóstol Juan de la entrada triunfal. La entrada triunfal fue un evento que fue documentado en los 4 evangelios. Y voy a sacar de Juan capítulo 12 para ver lo que dijo el apóstol Juan sobre este evento, y dijo algo muy importante. Juan capítulo 12 versículo 13, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Y por esto es que yo te digo, alaba por adelantado. Porque como los discípulos se sentían en ese momento, así nos podríamos sentir tú y yo hoy, que no entendemos lo que está pasando. Al principio, en el versículo 16, dice: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Esto está tan y tan rico que yo quiero saltar y yo quiero brincar y termino con esto. Termino con esto. A veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿cómo voy a alabar si no entiendo? ¿Qué shequita y sacan de bereca y sacata? No sé si mi esposa me escucha, para que venga, mi amor. Si me pudieras acompañar en el piano, te lo voy a agradecer. ¿Cómo yo voy a alabar si no entiendo? ¿Cómo yo voy a alabar en medio de un proceso que me incomoda? ¿Cómo yo voy a alabar en medio de un proceso que me quebranta? ¿Cómo yo voy a alabar en medio de un proceso que me duele? ¿Cómo yo voy a alabar en un proceso donde yo no tengo ninguna seguridad de que tú vayas a cumplir lo que tú dijiste que ibas a cumplir? Este es el contexto del versículo. Los discípulos estaban frente a un escenario muy interesante, porque ellos veían que Jesús se montaba en un burrito para hacer una entrada triunfal, para vencer en una condición que ellos desconocían. Ellos no tenían ninguna seguridad de que Jesús iba a cumplir lo que dijo que iba a hacer.
Ellos no tenían ninguna seguridad de que en efecto, lo que se encontraron al final de ese camino, lo que ellos estaban esperando, como buenos judíos, estaban esperando que viniera el Mesías para restablecer el reino a Israel. Ellos estaban esperando que el Mesías se manifestara como un salvador político, como un salvador que levantara a Israel como un pueblo dominante entre las naciones. Y como Jesús suele hacer, Jesús suele manifestar el milagro de maneras inusuales y de maneras inesperadas. Lo que ellos encontraron al final de ese camino, que comenzó con una entrada triunfal, ellos vieron muy de pronto que terminó siendo el camino a la cruz, el camino a un proceso duro, el camino que finalmente le llevó a su líder a una muerte, a latigazos, a humillaciones, a bofetadas, a una corona de espinas, una manifestación inesperada de algo que ellos pensaban que iba a ser una gloria poderosa. Ellos esperaban que iba a ser una gloria poderosa y lo que se encontraron fue una cosa completamente diferente. En ese tiempo, ellos frente a ese proceso, ellos se encontraron con algo que no esperaban. Entonces, ¿cómo yo voy a alabar? ¿Cómo yo voy a alabar en medio de unas circunstancias que yo no entiendo? ¿Cómo yo voy a alabar en medio de unas circunstancias que yo no entiendo? ¿Cómo yo voy a alabar en unas circunstancias que yo no sé lo que me voy a encontrar? Yo no sé lo que me voy a encontrar mañana, Señor. Esta semana tengo que volver a salir a hacer compra en algún momento y no sé lo que me voy a encontrar en la calle. Tengo que prepararme, tengo que ponerme guantes, tengo que ponerme mascarillas, tengo que, para volver a entrar a mi casa, tengo que pasar por un proceso de desintoxicación, tengo que lo que me espera es un futuro incierto. Lo que me espera es algo que yo no entiendo, Señor. ¿Cómo yo voy a alabar en medio de unas circunstancias que yo no entiendo? El desafío de nuestra fe es alabar mientras vemos a Jesús dirigirse a un destino incierto. Nosotros que tenemos la palabra, nosotros que estudiamos las escrituras, las tenemos disponibles, están accesibles. Podemos leer en Mateo capítulo 24 cómo Jesús anticipó proféticamente los acontecimientos que estamos viendo delante de nuestros ojos. Y nosotros que vemos que Jesús está yendo en una dirección. Jesús evidentemente está dirigiéndose en un camino. Está cumpliendo su palabra. El desafío de nuestra fe es levantar una alabanza en medio de un ambiente donde nosotros lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos es a Jesús dirigirse hacia un destino incierto. Yo no sé, Señora, ¿cómo es que esto se va a resolver? Los discípulos en ese momento veían a Jesús dirigirse hacia la cruz. Jesús les dijo a ellos, van a venir unos tiempos difíciles. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, les dijo Jesús. Él se los anticipó. De la misma manera como nos ha anticipado a nosotros proféticamente cuando nosotros leemos Apocalipsis, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24 y otras porciones de las Escrituras que nos hablan acerca de lo que estamos viendo hoy. Jesús nos anticipó proféticamente lo que nosotros estamos viendo, pero en este punto de la historia nosotros no vemos la resolución todavía. Nosotros simplemente vemos a Jesús caminando en una dirección hacia un destino incierto. Y dentro de este panorama, la alabanza es una llave que abre los cielos. La alabanza, cuando ellos abrieron sus labios para decir, Hosana el Dios en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Yo siento a Dios aquí. Bendito el Rey, esto fue lo que ellos dijeron. El camino es incierto, el destino es incierto,
Pero yo voy a abrir mis labios para declarar: oh, sana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene. Bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús. Bendito el Rey que viene en el nombre del Padre. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. La clave la vemos en Lucas capítulo 19. Y regreso al texto original con el que comencé el mensaje. Y con esto nos vamos. Lucas 19:37 dice: todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Hay ocasiones, hay ocasiones en las cuales la fe se nutre sobre la capacidad que yo tenga para poner mi mirada en las cosas que yo no veo todavía, en otras palabras, en el futuro que Dios nos ha profetizado, en el futuro que está profetizado en Apocalipsis. En Apocalipsis está profetizado que Cristo reina, que Cristo vence y que nosotros, su iglesia, venceremos con Él, triunfaremos con Él. Jesús dice que nosotros somos más que vencedores en Él. Somos más que vencedores. El apóstol Pablo decía: somos más que con todo y esto, somos más que vencedores en aquel quien nos amó. En aquel que nos amó, en aquel que nos amó, somos más que vencedores. Esta es nuestra verdad presente en Cristo. Esta es nuestra verdad presente en Cristo. Desde la eternidad de Dios, Cristo está declarando victoria sobre tu vida. Desde la eternidad, Cristo está declarando victoria sobre tu vida. Pero muchas veces, para nosotros conectarnos con esta verdad, que es una verdad presente en Cristo, no una verdad presente en el tiempo temporero, todavía nosotros no hemos visto la manifestación de la solución. Todavía nosotros no hemos visto la solución. Todavía no hemos visto la vacuna. Todavía no hemos visto la sanidad. Hemos visto sanidades ya, gloria a Dios, pero no hemos visto una solución manifiesta a nivel global. ¿Cómo entonces yo me conecto en la fe para poder alabar por adelantado, para poder levantar alabanzas antes de que se manifieste el milagro? Haciendo lo que hicieron los discípulos. Ellos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto ya. Iglesia, es tiempo de recordar las bondades de Dios. Es tiempo de recordar lo que Cristo ha hecho. Es tiempo de recordar lo que Cristo ha hecho. Es tiempo de recordar esas veces que Cristo estuvo contigo en la aflicción. Es tiempo de recordar esas veces que Cristo estuvo contigo ahí en la angustia. Las veces que Cristo estuvo contigo allí en tu momento de necesidad. Y Él estuvo allí para socorrerte. Él es mi ayuda en medio de la aflicción. Él es mi socorro. Yo quiero comenzar a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido, sí, levantamos alabanzas a tu nombre. Yo no sé si mi esposa pueda levantar una alabanza aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cerrar este culto con una de las alabanzas que utilizamos al principio. Alaba a Dios. Alaba a Dios allí donde tú estás. Alaba a Dios allí donde tú estás. Vamos a levantar alabanzas por adelantado, porque la alabanza es una llave que abre acceso a la presencia de Dios. La alabanza es una llave, dice la palabra que la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo, allí habita mi presencia. Allí habita la presencia de Dios. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo.